Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Yo soy el encargado de enseñar la palabra del Señor a mis hijos. Y luego cuando ellos se casen y tengan hijos, a mis nietos. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios porque Él nos ha regalado estos días de bendición. Gracias a Dios por estar con salud y principalmente tener la guianza de su Espíritu y la bendición de Él sobre nuestras vidas. Esta noche vamos a orar para pedir su dirección y hablar la palabra con su respaldo. Soberano Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia en este día jueves. Ya muchos han llegado a sus hogares después de un día de trabajo y la familia está en espera de que llegue el Padre. Gracias por darnos la ocasión de poder meditar esta palabra y que tus mandamientos, tus estatutos estén en nuestro corazón para vivirlos, para ponerlos en práctica, que es lo que tú nos demandas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos siempre con la plática en relación a la enseñanza que el Señor nos deja muy claro y lo que nos dice su palabra es para ponerlo en práctica. El consejo de la palabra es para nosotros los adultos, pero también hay una demanda. La demanda es prácticamente que debemos de poner en práctica y de trasladar estos principios, estos mandamientos a las próximas generaciones. Hoy en día vivimos una época donde los hijos se van de casa, donde no hay una buena comunión, no hay una buena relación de padres a hijos, ni tampoco de hijos a padres, porque por supuesto estamos viviendo los últimos tiempos y también hay una realidad que estos principios no han sido puestos en el corazón del niño. Y también nosotros los adultos hemos fallado, hemos cometido el error de no educar a nuestros hijos para que ellos también puedan tener el temor del Señor y vivir de una mejor manera en este mundo. La palabra de Dios no se equivoca, al contrario, nos da la luz para poder ver los asuntos principales que el Señor nos demanda, porque eso es lo que traerá vida a nuestro corazón y que nosotros debemos de meditar en esta palabra. En Deuteronomio, en el capítulo 6 nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí muy bien leemos que dice que los estatutos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, pero también
para ponerlos por obra. La demanda es precisamente a nosotros los padres. Al poner en práctica estos mandamientos, el resultado que Dios quiere que veamos nosotros mismos es el desarrollo en nuestros hijos en un mundo donde se necesita este tipo de principios, de valores que esté en nuestro corazón para hacer frente a las distintas filosofías, a las distintas enseñanzas que se dan en este mundo. El propósito de que el temor del Señor siempre esté en el corazón, no solo de los niños, sino también de nosotros los adultos. Debemos de poner atención, debemos de tener el cuidado que los apliquemos, porque entonces nosotros vamos a ver que el fundamento en el corazón de nuestros niños será la palabra de Dios y que ellos van a caminar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. La palabra del Señor es muy clara y nos dice también ahí en el siguiente versículo, Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La obediencia a la palabra de Dios siempre traerá como consecuencia prosperidad para nuestra vida, y aquí nosotros vemos que también la palabra del Señor viene acompañada en una promesa para que tus días sean prolongados. Es decir, si nos hemos empeñado en poner estos principios en el corazón de nuestros hijos, vamos a ver el resultado. Deuteronomio nos dice que nosotros somos los responsables de trasladar estos mandamientos a las siguientes generaciones. Y nosotros tenemos que ver aquí en el orden que el Señor lo establece. Vamos a leer nuevamente Deuteronomio 6 y el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios guardando tus estatutos, tus mandamientos que yo te mando. Y aquí es donde debemos de poner atención. Tú, es decir, yo, tu hijo, y luego dice, el hijo de tu hijo. Son 3 generaciones de los cuales yo, como papá, soy el responsable directamente de trasladar a mi hijo estos principios, estos estatutos, estos mandamientos. Pero la palabra del Señor nos dice muy claro que también al hijo de tu hijo, es decir, a nuestros nietos. Son 3 generaciones las que debemos de tener los estatutos muy bien para poder trasladarlos de una a la siguiente generación y a la tercera. La palabra del Señor nos lo deja muy claro. Yo soy el encargado de enseñar la palabra del Señor a mis hijos. Y luego cuando ellos se casen y tengan hijos, a mis nietos. Es una responsabilidad de la que no podemos esquivarla y verla de otra manera. Podemos decir nosotros, los abuelos, que los nietos son responsabilidad de nuestros hijos, y así es, pero la responsabilidad de trasladar estos estatutos los estamos leyendo en la palabra del Señor. Por supuesto, aquí
nosotros estamos leyendo en Deuteronomio cuando el Señor le habla muy claro para que cuando en el momento en que ellos están entrando a la tierra, el pueblo de Israel fundamentalmente ponga estos principios en el corazón de las nuevas generaciones, para que no se contaminasen precisamente con la gente, que tuvieran bien claro en relación a la cultura que el Señor les estaba guardando, porque sabemos que las culturas de aquellas naciones, que las culturas y también hoy en día son muy idólatras y que por supuesto tienen principios de otra naturaleza. La palabra del Señor les habló muy claro al pueblo de Israel y precisamente por eso es que está demandando la responsabilidad al padre de educar a su hijo y al nieto en los caminos del Señor. Y podemos ver muy bien un ejemplo claro de cómo se hizo esto realidad en la vida de Timoteo. La ordenanza del Señor es que enseñemos sus mandamientos a nuestros hijos. Eso debe de quedar claro con el propósito de que ellos, cuando ya estén grandes, ellos puedan vivir de acuerdo a lo que va a emanar de su corazón. Que esos principios que hemos puesto, como ya lo leímos, que del buen tesoro ellos vayan sacando prácticamente lo que hay ahí en el corazón. Cosas buenas, principios buenos, el testimonio que los padres le han dado para que ellos vean la forma de conducirnos en este mundo. En Timoteo se nos habla de un ejemplo muy claro, cómo se trasladó la enseñanza de la palabra que había en el corazón de Timoteo. Cómo fue que Timoteo tenía esa palabra, cómo fue enseñado, cómo fue educado. Y lo vemos ahí en 2 de Timoteo, que la palabra del Señor se cumple, porque nos habla exactamente de lo que nos dice Deuteronomio. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 5 nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, es decir, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí se nos habla exactamente de las 3 generaciones. La abuela Loida, la mamá Eunice y Timoteo. Y hemos leído el libro de Timoteo y hemos visto que le fue muy útil en el ministerio del apóstol Pablo. Aquel joven que fue instruido en la palabra del Señor, llegó el momento en que también esa palabra que estaba en su corazón debía de ponerse en práctica, y así lo hizo. Fue de gran ayuda para el apóstol Pablo y precisamente para la obra del Señor, donde nosotros vemos aquí que exactamente están las 3 generaciones como lo establece Deuteronomio 6 y capítulo 2. La obediencia a la palabra del Señor va a traer el fruto, y es lo que nos interesa a nosotros los padres, ver el fruto, no solo en nuestros hijos, sino que en nosotros también. Nosotros somos el ejemplo para poder guiar a nuestros hijos, para poder darle esa instrucción que la palabra del Señor nos dice. La palabra del Señor nos habla aquí en Deuteronomio 6 y versículo 2, nos manda que la palabra del Señor nos dice que todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, es decir, el Señor alargará nuestros días en esta tierra al obedecer
su palabra. El obedecer la palabra de Dios traerá fruto de bien para las familias, a la sociedad y por supuesto ellos serán el ejemplo, porque lo que da vida es la palabra del Señor, es el mismo Dios que nos instruye para poder ser dirigidos en este mundo. Deuteronomio 6, del 4 al 6, dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Aquí debe de quedar claro que la instrucción que nosotros debemos de hacer es enseñarles a nuestros hijos, como primer punto, que el Señor es uno. Esto debe de quedar muy fundamentado en el corazón de nuestros hijos. Debemos de establecer bien y dejar claro que solo hay un Dios y que no hay nada más, y que nuestro amor en su totalidad debe de ser hacia Él. Debemos de amarle con todo nuestro corazón, no dejar ninguna reserva de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El niño debe de tener claro que el Señor es único y que a Él debemos de dirigir toda nuestra atención, debemos de poner ante Él todos nuestros planes para que Él nos dé su aprobación. Él debe de entender que el Señor es la prioridad en nuestra vida, que Él es el que guía nuestro hogar, que Él es el a quien nosotros le oramos y que también meditamos la palabra del Señor. Entrando en materia, entonces, básicamente debemos de instruir lo que la palabra nos dice, que el Señor es uno. Entonces, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 está bien claro que el Señor habla al pueblo de Israel. Jehová, nuestro Dios, uno es. Luego el versículo 5 nos dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Luego, ya de establecer estos principios, el segundo punto nos dice en el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, nosotros debemos de decirle a nuestros hijos que la palabra del Señor es algo importante que debemos de amar, que debemos de meditar y que nosotros debemos ponerla en nuestro corazón. La palabra nos dice en el Salmo 23:3 también algo muy importante: me llevará por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. Es decir, Él nos hizo y Él nos va a guiar por los senderos que debemos de caminar. Él no se va a equivocar y si nosotros meditamos en su palabra, oramos y le pedimos su dirección, Él realmente va a dirigir nuestros pasos. Nuestros hijos deben de tener muy clara esta enseñanza y la siguiente lectura es en los versículos de siempre del libro de Deuteronomio, del versículo 6 del 7 al 9. Aquí se nos dice qué es lo que debemos de hacer y vamos a leerlo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí nosotros vemos cómo el mismo Señor nos da la instrucción qué es lo que nosotros debemos de hacer para la instrucción
de nuestros hijos. Versículo 7 nos dice, y las repetirás a tus hijos. La enseñanza es la siguiente. Nos sentamos con ellos a leer la palabra del Señor. Nos sentamos con ellos a enseñarles lo que la palabra de Dios dice y que ellos realmente escuchen el consejo directo de la palabra del Señor. Aquí se nos dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Es decir, debemos de tener un tiempo en el cual nosotros podamos tomar una porción de la Escritura y platicarles a ellos. Ellos deben de entender que la palabra del Señor es importante para sus vidas. Hoy en día los niños tienen estos aparatitos donde están viendo caricaturas, donde están viendo alguna distracción para que la mamá o el papá puedan desayunar, puedan hacer sus cosas, pero también nosotros debemos de incluir aquí en este aparatito las instrucciones del Señor. Hay muchos cantos alegres, hay muchas historias en la Escritura, como lo que sucedió con el rey David, como lo que sucedió con Moisés cuando atravesó aquel mar y que se ahogaron todos los egipcios. Es decir, hay enseñanzas útiles que también los podemos instruir en estos aparatitos. Entonces aquí vemos que la palabra dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Es decir, ellos van a escuchar esa palabra en casa. Ellos van a escuchar esa palabra en el carro. Podría ser cuando van al colegio, podría ser cuando vamos a hacer algún mandado y ellos nos acompañan. Es el momento que nosotros debemos de repetir la palabra del Señor para que en sus corazones vaya quedando grabada esa palabra. Si bien es cierto, hoy en día han cambiado totalmente las cosas y la tecnología ha permitido que la entretención de nuestros hijos esté a través de una computadora, de un iPad, de un teléfono, donde nosotros podamos tenerlos a ellos ocupados según nosotros. La pregunta es, ¿qué están viendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿De qué están llenando su corazoncito desde una temprana edad? La preocupación del Señor es, como leímos ya, el objetivo es enseñarles la palabra del Señor para que haya temor del Señor, no solo en los niños, sino en nosotros. Que estos mandamientos, que estos estatutos estén en el corazón del niño. Si bien es cierto, hay tantas cosas que se reciben hoy en día a través de las redes sociales y que mucha gente le pone atención, pero no le pone la debida atención a la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor dice, y precisamente cuando leímos el versículo 4, oye Israel, oye familia, oye que la palabra del Señor es el consejo primordial que debemos de trasladar a nuestros hijos.
Es una responsabilidad que hoy tenemos a nuestro alcance. Nuestros hijos pueden estar pequeños y es el momento que debemos de reflexionar y que debemos de meditar. ¿Cuánto tiempo yo paso con él? Y en ese tiempo que yo paso con él, ¿cuánto le repito la palabra del Señor? ¿Cuánto le enseño la palabra del Señor? Recordemos que tenemos el momento en el que tomamos nuestros alimentos. Es un momento también de enseñarles que el que proveyó esos alimentos es el Señor y que ellos, antes de digerirlos, debemos de orar y debemos de enseñarles a ellos que debemos de ser agradecidos con el Señor porque ha dado la provisión de los alimentos. La palabra del Señor nos ha dicho también aquí que también cuando ha terminado la jornada del día, cuando ya ellos estén prácticamente para acostarse, como lo leemos en el versículo 7, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, es decir, en todo momento. Al finalizar el día podemos llegar con ellos y decir que repitan con nosotros la oración que vamos a hacer. Ellos estarán muy atentos porque son sus últimos momentos de energía porque ya quieren dormirse. Y ahí oraremos con ellos para que también ellos vean que su sueño es guardado por el Señor. Hay niños también que son atacados en su sueño. Hay niños que tienen pesadillas y precisamente nosotros debemos de estar conscientes de esa realidad y cuando ya es el último momento en el cual ellos van a dormir, debemos de acercarnos con ellos y de orar y de encomendarlos al Señor y que ellos aprendan a orar como lo hacemos nosotros. Es el momento de tomar estos estatutos de la forma más ordenada y precisamente de saber que el Señor nos está haciendo un encargo, una demanda para trasladar estos mandamientos a las siguientes generaciones. El mundo es algo de lo que nosotros estamos viendo hoy bien complicado. ¿Cómo le harán los niños, las próximas generaciones, para poderse enfrentar a lo que estamos viendo hoy en día? Si nuestra preocupación es poner estos mandamientos en el corazón de los niños, es lo que el Señor quiere y Él prácticamente se va a agradar. Nosotros tenemos que orar con ellos y cuando ellos se levanten también debemos de repetirles esta misma palabra para que ellos entiendan de que un nuevo día ha llegado y que también nosotros debemos de agradecerle la oportunidad de la vida que Él nos da. La palabra del Señor nos habla que en todo momento, por el camino, al acostarse, al levantarse, en casa, debemos de insistir para que estos principios estén guardados en su corazón. Y entonces, si lo hacemos de esta manera, veremos que la palabra del Señor va a tener un cumplimiento, porque dice, instruye al niño en su camino, y cuando él fuere grande, no se apartará de él. Recordemos que lo que queremos con la ayuda del Señor es tomar la instrucción de la palabra del Señor para que ese corazón tierno, para que ese corazón que va creciendo
sea guardado del mal. Recordemos que casi que ninguno mira en un niño que haya maldad. Sin embargo, lo que está ahí es algo que trae y que traemos todos, que es el pecado. Desde el momento que nosotros nacemos, hemos sido traídos a este mundo en pecado. Y es lo que debemos de trabajar en el corazón de ellos. Si nosotros queremos ver a nuestros hijos el día de mañana, caminando por las sendas de justicia, caminando por el buen camino que el Señor nos ha enseñado y poniendo estos mandamientos en práctica, como lo podemos ver en el joven Timoteo, es únicamente orando, poniéndolos en la mano del Señor para que Él dirija sus pasos, que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé entendimiento para poder aplicar estos principios, para poder vivirlos con ellos, para poder ser ejemplo con ellos, para poder trasladar lo que el Señor quiere. Y recordemos que no son solamente nuestros hijos, también a nuestros nietos. Cuando nuestros nietos llegan a casa, cuando nosotros estamos con ellos, debemos instruirles en la palabra del Señor. Debemos de enseñarles la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Debemos de poner textos bíblicos donde nosotros los veamos, pero que ellos también los lean y nosotros se los expliquemos. Hay tantos versículos que nosotros podemos enseñarles que son pequeños y que tienen una gran enseñanza. Y el que guarda a Israel no se dormirá. Es un versículo que tenemos en el comedor de nuestra casa y es importante que nosotros estemos conscientes que Él tiene el cuidado de todos. El Señor no sufre de sueños, Él no se duerme, Él nos cuida, Él nos sustenta y se va a alegrar mucho cuando nosotros verdaderamente pongamos en práctica esta palabra. La palabra del Señor nos dice también que debemos de enseñarle algo muy importante que se repite en las casas y que no le ponemos mucha importancia y que debe de ser corregido y que debe de enseñarles desde pequeños, porque recordamos que la palabra del Señor nos lo enseña y nos dice: la mentira es algo que es muy común y también debemos de enseñarles que no se debe de mentir. Viendo en el diccionario de la Real Academia Española, lo que significa la mentira, dice, es una expresión o manifestación contraria a la verdad. Eso es lo que dice el diccionario, pero la palabra del Señor nos dice lo que verdaderamente es la mentira. Si vamos ahí al libro de Juan, en el capítulo 8 y versículo 44, vamos a leer lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de mentira habla, de suyo, porque es mentiroso y padre de mentira.
La palabra del Señor es la verdad, es el camino, y la palabra del Señor nos enseña que la mentira no debe de ser parte de nuestra vida. Y nosotros debemos de enseñarle muy clara, como la palabra nos lo dice, a nuestros hijos. Donde hay mentira, hay desconfianza. La mentira destruye las relaciones entre personas. Regularmente escuchamos de los adultos, es que es una mentira blanca, es que es una mentira piadosa. No hay tales cosas. Mentira es mentira y la verdad es verdad. Desde pequeños ellos deben de aprender en casa lo que corresponde, lo que la palabra del Señor nos enseña. Y no jugar con estos principios, sino establecerlos muy bien. ¿De quién es lo que traes ahí? Le preguntamos al niño. Es mío, responde el niño. Tanto él como nosotros sabemos que no le corresponde y es el momento de aplicar la verdad y de decirle a él que no es de él, que no le corresponde, que si le gusta lo que ha tomado, que nos permita poder comprárselo, pero él debe de saber que no le corresponde, como también debe de saber que la mentira no es agradable al Señor. La mentira es algo que se va ligando poco a poco en la medida que nosotros permitimos. Una mentira traerá otra mentira y cuando se es descubierto quedamos en vergüenza. No debe de haber mentira, debemos de hablar la verdad. La palabra del Señor nos dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 9, lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es el que estaba viciado, el que estaba acostumbrado a mentir. Pero el nuevo hombre que ha regenerado el Señor es el que ya trae una naturaleza divina. Es la que nosotros estamos instruyendo con la ayuda del Señor. La mentira debe de ser dejada a un lado. Y ellos se deben de dar cuenta cómo nosotros nos conducimos en casa. Cómo nosotros les hablamos la verdad, hablamos lo correcto con nuestra esposa, y ellos deben de saber que no hay mentira. Si ellos ven lo contrario, entonces tendrán un argumento para poder mentir. Pero la palabra del Señor nos dice la fuente de la mentira, nos dice de dónde viene la mentira. Y por lo tanto, desde pequeños ellos tienen que hablar verdad. Desde pequeños ellos tienen que estar conscientes que la verdad es lo que nosotros debemos de hablar siempre. La idea de mentir en algún momento puede ser para obtener algún beneficio propio, para evitar un disgusto, pero es lo que nosotros vemos.
pero la verdad debe de permanecer. La verdad es la verdad y la palabra del Señor nos enseña que debemos de hablar todos verdad. Y la última cita que tenemos es en Efesios 4:25, que nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si hay verdad, no habrá problema, andaremos siempre con la frente levantada y no nos sorprenderán en algo, porque ya es parte de nuestra naturaleza no mentir. No hay necesidad de mentir. Y esto debe de quedar muy claro en los corazones tanto de los adultos como de nuestros hijos. Los consejos que estamos dando están establecidos en la palabra del Señor y esperamos que sean de bendición, esperamos que los pongamos en práctica, porque es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es muy necesario que estos principios queden en el corazón de nuestros hijos, pero que nosotros, con el ejemplo, instruyamos a nuestros hijos. Padre, muchas gracias, porque el consejo de tu palabra ha estado siempre aquí. Nosotros somos los que no los aplicamos y nosotros somos los que no escudriñamos tu palabra, pero en este momento, Señor, reconocemos que somos necesitados de ti, que nos des la gracia, que nos des la sabiduría, el entendimiento, para poner en práctica estos principios, estos mandamientos en el corazón de nuestros hijos, para que el día de mañana ellos puedan crecer con estos principios puestos en su corazón. Sé propicio, Señor, y danos entendimiento, danos esa gracia y danos, oh Dios, ese tiempo para poder dedicarle a tu palabra, para que nosotros como pareja podamos enseñarle a nuestros hijos lo que tu palabra dice. En el nombre del Señor Jesús, amén. Que pasen una feliz noche y que estos principios sean de bendición. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.